Bueno, empezamos. Hágale, de una. Listo, muy bien. Pero, ¿qué es esto? Apelotardados, con una pelota siempre retardados. Apelotardados, siempre, siempre. Bienvenidos a otro episodio de Pelotardados. Hoy estaremos hablando de fútbol femenino. Como reconocemos que no somos expertos en el tema, tenemos a una invitada, quien ya estuvo una vez con nosotros. Estaremos hablando sobre todo de la Copa Libertadores Femenina que ganó Ferroviaria, un título más para Brasil, 9 de 12 ediciones. Esto es Apelotardados. Bienvenido, Yonda, de nuevo, ahora con mejor internet. Sí, gracias. Cambiamos de operador, estamos con Vodafone, por si quiere también pautar acá. Y no me preguntó, pero me estoy tomando una Steam Brew, no sé si se dice así, es alemana. Por eso no le pregunté. Y bueno, cordial saludo para todos. Hola, Esteban. Saludos para todos nuestros acompañantes. Un saludo muy especial para Cindy por aceptar una vez más nuestra invitación. Gracias. Y yo estoy aquí tomándome una cerveza clara, una cerveza rubia. Ha estado haciendo calor en Medellín últimamente, entonces así lo vamos pasando. Hola, Cindy, gracias por volver a acompañarnos. Bienvenida al programa. Hola, un saludo muy especial a todos y todas. Y yo estoy tomando, como siempre, agüita. Y bueno, muy contenta de estar nuevamente aquí con los apelotardados. Bueno, apenas para este domingo de resurrección. ¿Qué tal si Aprovechando. comenzamos hablando de la Copa Libertadores Femenina? ¿Cuántos vieron el partido? ¿Cuántos vieron la final? ¿Cuántos hicieron la tarea? Cindy, Esteban. Sí. Bueno, Yonda, ¿cómo te pareció el partido? A mí me pareció que América podía ganar. Se vio en algunos momentos, muchos momentos, la verdad, que tenían como más poder ofensivo, o sea, tenían posesión, y posesión en el campo contrario, pero fue algo que me pareció que de los dos equipos adolecían, era de los centros cruzados en el área propia, ¿no? Hacían muchos centros cruzados, sobre todo el otro equipo, Ferroviaria, y no tenían como capacidad ofensiva para despejar y por ahí me parece que fueron que llegaron los goles. Sí, ahora profundizaremos más en esto. Esteban, ¿cómo te pareció el partido? Bueno, yo creo que América mereció más, aunque pues, el fútbol no es de merecer. Lastimosamente, muy temprano en el primer tiempo hubo un error durante un cobro de pelota quieta, se le escapa a la arquera y pues eso genera el primer gol para Ferroviaria y eso desequilibró el partido. A mí me parece que América fue un equipo que estuvo ordenado, sino que de ahí para arriba le tocó como remar contra corriente. Logran empatar, pero como que no se aprovecha el golpe anímico de haber logrado el empate porque después les pitan otra vez un penalti en contra y eso ya después en el segundo tiempo América hizo todo el gasto. Uno veía como las jugadoras crearon una cantidad enorme de oportunidades de gol, pero lastimosamente no pudieron concretar ninguna. Y el partido, sobre todo en la segunda mitad, se restringió a ver cómo Ferroviaria en un momento se defendía y ya después simplemente aguantaban los embates del América. Faltó fue eso, concretar las oportunidades. Y nada, el trabajo de Catalina Usme para ese equipo que prácticamente se lo echó al hombro fue impresionante. Pero bueno, es como dicen los futbolistas, ese es el fútbol, algunos ganan, otros pierden, independiente del esfuerzo de lo que se realice, pues los goles son los que dicen cómo terminan los... Goles son amores, dirían. Sí, señor. Bueno, antes de darle la palabra a Cindy, quería decir que ustedes conocen la maldición del garabato. Por supuesto. Sí. Bueno, un tipo que parece que no dijo los maldigo a todos, sino que los maldijo a todes, porque aparte de los 4 subcampeonatos de la América en la Copa Libertadores, se suma ya en la Libertadores Femenina. Cindy, ¿cómo viste el partido? Ya no estuviste diciendo que te pareció más emocionante la semifinal, pero bueno, otra de esas frases hechas del fútbol es que las finales no se juegan, sino que se ganan.
Sí, pues para mí fue supremamente emocionante los dos partidos de las semifinales, tanto el del América con Corinthians como el de Ferroviaria con Universidad de Chile, porque no sé, hubo como más mística, como la emoción también de estarse jugando un paso a una final de la copa más importante de América Latina para el fútbol femenino. Pero pues en resumen del partido de la final, definitivamente pues con lo que decía Esteban y que también lo decía Catalina Usme, al final del partido, Ferroviaria fue el que pudo hacer de los errores del América goles y pues el América no supo definir de manera oportuna las oportunidades que había tenido. Pero yo sí creo que es que el primer tiempo de América no fue contundente, no tuvo además la misma intensidad con la que jugaron contra el Corinthians y eso fue lo que también al final, haciendo como los análisis de qué había pasado y por qué el América no había sido campeón en esta oportunidad, era pues precisamente por eso, pues porque no se aprovecharon las oportunidades y porque definitivamente empezar el segundo tiempo con un resultado adverso, pues ya también marcaba mucho la intencionalidad del equipo para afrontar una final de la Copa Libertadores, pues que no es lo mismo a otro partido común y corriente de un campeonato o de unos octavos o de unos cuartos, sino que era la final precisamente. Entonces, como dijo Catalina Usme, casi que lloran también en esa entrevista, gana quien pueda tener la posibilidad de concretar y el América no lo hizo, pero yo sí me quedo con la semifinal y el equipo que vi frente a Corinthians. Lo curioso, Cindy, es que acabas de decir que América tuvo más intensidad en la semifinal, pero yo lo vi en esa semifinal más arrinconado por Corinthians. En la final también es verdad que fue un partido engañoso porque América parecía que tenía el dominio, sobre todo en el segundo tiempo, como decías, pero después de que Ferroviaria golpeaba, es como que este equipo también, el brasileño, solo atacaba cuando lo necesitaba, cuando América le empató, por ejemplo, cuando iban 0-0, pero cuando lograba la ventaja se tiraban inmediatamente atrás y parecía que América era muy vulnerable. De hecho, los goles de Ferroviaria fueron errores muy infantiles. Este penalti por no rechazar el balón y bueno, el gol que se hizo la arquera, fueron errores muy infantiles. ¿Crees que esto fue por los nervios, por ser la primera final de América? Claro que, pues no sé la trayectoria de la portera, pero hoy América tiene jugadoras con mucha trayectoria hasta en mundiales, en Copas América. Pero yo también tengo una percepción personal y digamos que yo creo que también cuando termina la semifinal, pues cuando ya se cobra el último penalti de Corinthians que lo tapa la arquera Natalia Giraldo de el América, la enfoca a la cámara y ella dice, mesura, hay que tener calma. Y creo que un poco también es porque una vez eliminado a Corinthians, muchas jugadoras del América, pues lo que yo analizo, ya tenían como la imagen de que era mucho más sencillo ganarle a Ferroviaria, ¿cierto? Pues porque no venía con la misma candidatura o la misma fuerza que lo tenía el Corinthians. Entonces, claro, sacamos a al equipo que era el candidato más importante hasta el momento de la Copa Libertadores Femenina y pues ya Ferroviaria era, digamos, como un rival de menor peso. Entonces, creo que también hubo un relajo a la hora de entrar a ese partido por no encontrarse con un rival tan fuerte como lo era el Corinthians. Antes de darle la palabra, perdón, Cindy, antes yo no quiero decir algo, pero antes me parece curioso que dices porque entonces es algo que está como en el gen del futbolista colombiano, porque eso también pasa mucho en los hombres. De hecho, aquí estuvimos hablando con el Chiqui, que es portero de fútbol sala en Colombia, y nos contó de una vez que estuvieron a punto de ganar la Copa Libertadores precisamente, y dijo que ellos sentían que en ese partido habían estado más relajados porque su objetivo era llegar a la final, pero uno sabe que en Brasil, en Argentina, en México y Chile, que son las potencias, para ellos el objetivo es ser campeón, no llegar a la final. Yolanda. Que bueno, que me pareció también curioso que dijera que al parecer Ferroviaria era el equipo más fácil. Más fácil en los papeles. Y no sé si esa percepción está medida por la popularidad del equipo masculino. Digamos que Ferroviaria en el concierto internacional masculino, no sé si tiene equipo masculino, la verdad, o no es tan popular. Entonces pensaba que Corinthians era más fuerte, pero si vamos a ver el torneo femenino, Ferroviaria ya había sido campeón de Libertadores. En el papel era un equipo más fuerte, tal vez que Corinthians, no sé. Además, Brasil había ganado 8 de 11 ediciones, o sea, cualquier equipo brasileño iba a ser el favorito. Entonces, tal vez esa percepción está medida por lo que ha hecho el equipo Corinthians masculino y no por la debilidad, supuesta debilidad del equipo Ferroviaria femenino.
Sí, ahí puedo decir algo. Es que lo que dice Yenda es totalmente cierto, porque precisamente muchos de los análisis que se hacen frente al fútbol femenino y a los equipos de fútbol femenino tienen que ver también con la tradición de los equipos de fútbol masculino, porque acuérdense que una de las decisiones que adopta también la Conmebol en esta parte del continente para potencializar las ligas femeninas en cada país era que cada equipo de fútbol masculino que participara en una instancia de fútbol internacional debía tener un equipo de fútbol femenino. Entonces hay como una analogía que si el equipo de fútbol masculino tiene larga trayectoria, pues por ende el equipo de fútbol femenino, nacientes y recién como formados a la luz de la profesionalización del fútbol femenino, iban pues a tener las mismas garantías y el mismo estilo de juego y bueno, toda... O sea que todavía el fútbol femenino se puede ganar de camiseta. Es una de las inquietudes, una polémica, es una buena pregunta para discutir. Sí, a eso que decías de la FIFA, es curioso porque en Argentina les obligan a los equipos profesionales masculinos a tener 8 jugadoras con salario, pero 8, ¿verdad? Por eso hay muchas que necesitan tener otro trabajo. También lo que ganan es muy poco. Lo que ganan las que más ganan no llegan ni a, no se acercan ni a lo que gana alguien de cuarta división de fútbol masculino. Bueno, y sobre esa ley, bueno, sobre esa disposición de la Conmebol, también supe que este año se relajó esa regla con respecto a los equipos con participaciones internacionales, ¿no? Desde el año pasado se venía, según ellos, la pandemia, se venía no exigiéndoles a los equipos que no tuvieran equipo femenino, porque, bueno, la pandemia y no sé qué. Este año se extendió una vez más esa no exigencia y pues si supimos, por ejemplo, que eso afecta directamente en lo local, ¿no? Pero particularmente la Liga Colombiana Femenina, que ya estaba muy golpeada por la inoperancia de los dirigentes de la DIMAYOR. Ahora, con esta no exigencia, equipos que querían participar de la Liga Internacional habían formado su equipo femenino y ahora con la no exigencia se van a bajar del torneo femenino, ¿no? Como junior, escuché por ahí. Esteban estaba hablando de eso en un episodio pasado cuando hablaba de los estados financieros de la DIMAYOR. Esteban. Pues ya que dos cosas. Primero vamos a referir a lo que ahorita estaba comentando Cindy y creo que usted también sobre de pronto cómo influyó ese golpe anímico o en la mente de las jugadoras el hecho de haber empezado con un resultado adverso. Y quería hablar de la experiencia, porque eso es importante y eso le pasa a cualquier deportista y pues era la primera final de ellas y hay ciertos errores que uno puede entender que sucedan, ¿cierto? Ahora, con lo que estaban hablando de las exigencias y de cómo se tiene la profesionalización del fútbol femenino, pues mire, era inevitable que la llegada de la América a la instancia de la final reviviera este debate. Además, que debate es una discusión que es necesaria, porque es que, a ver, usted que ahorita está hablando del garabato, de la maldición del garabato, y yo me acuerdo cuando yo le comenté a usted una vez, ¿usted se imagina donde este equipo femenino gane primero la Libertadores que el equipo masculino? A mí me hubiera gustado eso, porque eso hubiera puesto sobre la mesa, especialmente para el América, una carta para ellas para decir, bueno, es que mire que nosotros estamos aportando resultados a la institución. Y no quiero decir que es que las jugadoras puedan pedir cosas en la medida en que ganen, no, es que ellas las merecen simplemente por el hecho de que juegan profesionalmente para esa vaina, o sea, ellas dejan de hacer cosas, ser un futbolista de alto rendimiento implica dejar la fiesta, los paseos, hay que alimentarse bien, se alejan de sus familias, pues dejan de hacer un montón de situaciones y pues no sé ahora en qué lugar vaya a quedar la liga y la profesionalización de estos deportistas con ellos van a usar la pandemia de chivo expiatorio. No hay plata, no hay plata, pero si ustedes recuerdan, hasta hace poco que salió hubo como esa junta de la DIMAYOR, que salieron los estados estaban legalizando los estatutos de contables. Y este fútbol tiene plata, simplemente es que no la quieren soltar, porque ellos no ven que esto les vaya a generar entradas a ellos, pero es una visión equivocada. Esto con suficiente apoyo se vuelve un espectáculo, la gente se va a empezar a interesar por esto y mire, pues mucha gente se apasionó por esta final de Libertadores. De hecho, en la final de Santa Fe contra Huila del 2017 fueron 30.000 personas al estadio. Claro. Santa Fe masculino no lleva tanta gente.
Eh, Antes de la pandemia, la FIFA dio $500.000 a las federaciones para apoyar el fútbol femenino. Cindy, ¿crees que esta plata sí va al fútbol femenino? No, pero adicional a eso, yo tengo que decir algo. Y en relación a lo que estábamos hablando de la Comebol y de los esfuerzos también que se hacen en articulación con ONU Mujeres para potenciar la participación de las mujeres, niñas y adolescentes en el fútbol. Y miren, esa resolución o ese acuerdo pues, que se hace para flexibilizar precisamente, o sea, que tenga que ser una exigencia, que el equipo de fútbol masculino también tenga un equipo de fútbol femenino, es muy paradójico porque el 23 de marzo, y eso es algo que también lo criticó Vanessa Córdoba en Twitter, a propósito que cuando termina la final de la Copa Libertadores también sale a hacer unas reflexiones muy valiosas que levantan nuevamente el polvero en nuestro país sobre el reconocimiento del fútbol femenino. Y es muy paradójico, entonces, volviendo a la idea inicial, y es que ONU Mujeres y la Comebol el 23 de marzo de este año firmaron un acuerdo para fortalecer el fútbol femenino en la región. Entonces es paradójico que por un lado están diciendo pues no es necesario este tipo de condiciones en los clubes, pero por el otro están diciendo, ay sí, nosotros vamos a hacer acciones para que las mujeres se fortalezcan, para que haya un proceso de verdad en el que se construya unos escenarios de profesionalización del fútbol femenino, pero pues al final es muy bonito lo que escribe la Comebol, pero es muy paradójico que no se esté llevando en realidad a la práctica. Incluso porque además ellos sacaban una serie de estadísticas sobre el fútbol femenino en nuestra región y pues también a nivel mundial sacaban las estadísticas que además es bastante alarmante y preocupante, pues porque decían que un 49%, por ejemplo, de las jugadoras de fútbol profesional no reciben salario. Es decir, que muchas de ellas, como también lo mencionaban al inicio, tienen que tener un trabajo adicional, pues porque no está reconocido el fútbol femenino como un trabajo en los lugares en los que están desarrollando este ejercicio. Y el 87% de ellas finalizará su carrera deportiva antes de los 25 años por la baja o nula remuneración. Cindy, Compárenlo con los hombres. muchas personas usan el argumento de que no pueden ganar lo mismo que los hombres porque el fútbol femenino no genera la misma cantidad de dinero. ¿Qué dirías sobre eso? A propósito de esa pregunta, que además bien polémica, cuando Ferroviaria gana la Copa Libertadores, muchas personas van a entrevistar a Lindsay Camila, que es la técnica de este equipo, que es la primera mujer en ganar una Copa Libertadores en nuestro continente, pues como directora técnica, y le preguntaba una periodista, bueno, Lindsay, ¿qué decirle a las mujeres en los países donde el fútbol femenino no es apoyado y donde las directivas de estas ligas lo ven como un asunto todavía amateur? Y ella decía, hay que seguir insistiendo, como lo han hecho las futbolistas brasileñas, en mostrar que eso es una lucha adicional y no separada de las transformaciones de la sociedad, en la que es necesario hablar de igualdad de salarios, igualdad de oportunidades y una equidad que sea real. Y ahí se hacía entonces también alusión a algo que ha sido muy reiterado y son los llamados de la selección de fútbol femenina de Brasil frente a un comparativo que se hacía en los salarios que tenía Marta y los que tenía Neymar. Ahí la pregunta es, y siempre va a ser, ¿por qué le pagan más a los hombres en los equipos de fútbol, los hombres en los equipos de fútbol masculino y a las mujeres lo siguen viendo como un asunto amateur? Y la FIFA decía también lo que tú acabas de decir, que es porque los espectáculos o los partidos de fútbol masculino tienen mayor audiencia, pero resulta también que gran parte del marketing que se hace es con la imagen de las mujeres. Entonces, es muy paradójico. Y es que, bueno, al final me parece que, a ver, hay una cosa, el capitalismo que tanto hemos criticado, la verdad impone a los países no capitalistas medidas que todavía son, o manejos que todavía son de la Edad Media, manejos feudales y todo eso. Entonces, tenemos estas situaciones acá en que los equipos femeninos se manejan también hay veces, bueno, y en general, la verdad, el fútbol, como con gamonales, señores feudales que se mueven de un equipo para otro. Esos días me di cuenta, o escuché, por ejemplo, que el equipo de Santa Fe femenino, el impulsor de ese equipo había sido el presidente del Huila femenino, que ahora se fue bueno, se cambió de ciudad, que quedó campeón, el Huila femenino que quedó campeón. De la Copa Libertadores, sí. Sí, se movió para Santa Fe, hizo grandes avances en ese equipo y ahora es uno de los grandes accionistas de Santa Fe. Son como señores por ahí feudales
moviéndose por sus feudos. Pero eso contrasta con lo que pasa en los países capitalistas. Por ejemplo, en Inglaterra, la Premier League femenina, vi que hicieron un acuerdo con Sky y con otra cadena de televisión, creo que es Bwin, no estoy seguro. Hicieron un acuerdo para pasar al año, o sea, para pasar por televisión los partidos de la Liga Femenina. Van a haber como 60 partidos al año por unas cifras millonarias. O sea, es casi como es casi como la Premier masculina. O sea, hay una oportunidad de inversión que los Todo lo que está capitalistas... diciendo John David es que el fútbol femenino también puede entrar en Sí. el juego del capitalismo. Lo Y que cuando pasa empieza a que, generar dinero, pues como esta persona que estabas mencionando, van a entrar también los capitales a invertir. lo que pasa es que como en estos países que en realidad el capitalismo no se ha desarrollado, todavía se mueve a intereses personales. Son señores que van por ahí, por ejemplo, esta cadena acabando equipos, o este otro el que ahora es accionista de Santa Fe, moviéndose según sus intereses. Todavía se mueve muy así por intereses personales y no por intereses del capital, que bueno, nos guste o no, en unos lugares genera éxitos, en otros no, en otros Eso tendría que ser una revolución, pero sí digamos que es verdad que tal vez con los hombres se genera mucho dinero, pero debe haber una redistribución equitativa, que no solamente es en el fútbol profesional, sino lo que mencionaba Cindy, en la parte formativa, para los niños, no solamente es porque da dinero, sino para la sociedad. Y no sé si Cindy sabe lo que aconteció hace poco en Estados Unidos con el equipo femenino y con Biden, que firmaron como un acuerdo de igualdad salarial. ¿Fue eso lo que pasó, no? Pero también recuerden que en Estados Unidos, en el 2019, después del Mundial, ellas habían hecho como todo un movimiento por precisamente enfatizar en la redistribución equitativa de sueldos. Y un juez falló contra ellas, y con los argumentos sería bueno también mirar ese fallo que se da en Estados Unidos, porque pues venían en todo un movimiento de hablar nuevamente sobre la inequidad que había presente para ellas desde la selección de fútbol femenino en Estados Unidos, y llega un juez y les da en la cara pues con ese fallo. Yo creo que también valdría la pena mirar cómo si bien hay unos avances democráticos en algunos países, también en esos mismos países sigue habiendo una violencia institucional frente al reconocimiento de los derechos de las jugadoras profesionalmente. Y es bien importante porque hay 5 ligas en el mundo que son muy reconocidas por ser las más destacadas. Está la liga pues de Inglaterra, está la Bundesliga, y se habla mucho de las condiciones de las jugadoras allí, pero pues entrar a ver realmente cómo están ellas en estos países también vale la pena pues para un programa adicional, que los invito a que lo lean y que averigüen además lo que les pasó a las jugadoras de Estados Unidos hace 2 años. Bueno, ahora va a sonar muy superficial lo que voy a decir, pero ¿qué tal si volvemos al partido o a la Copa Libertadores y hablamos de cómo vieron el nivel del juego? ¿Quién quiere comenzar? Yo quería decir que no sé si es algo, bueno, no sé si es un preconcepto. También los otros, ustedes lo vieron, que me parecía que los dos equipos sufrieron de eso, que es algo que comenté ahorita, que me pareció, bueno, algo que no sé si es, bueno, no me aventuraría a decir que es de una falencia del equipo del fútbol femenino, pero es como la flaqueza que tienen con los centros cruzados, o lo que yo vi en ese partido específicamente, ¿no? Con los centros cruzados. Uno está buscando que lo contraten para entrenar las defensas en el juego aéreo. Ha insistido con eso desde que comenzó. Pero era entrenador de centros cruzados. Sí. Pero fue algo que me pareció particular, porque además había problemas de luz en el estadio. Sí, además había escuchado recientemente una opinión de un periodista deportivo que ya es un señor y que él intenta posar de que no es machista y bueno, dice un montón de cosas, pero estaba diciendo de que bueno, que el fútbol femenino, las mujeres no saltan bien, que a él le parecía algo que no quería ser machista porque le parecía que las mujeres no saltaban bien y bueno, entonces estaba como influenciado con eso y bueno, me pareció que los dos equipos, puede ser algo de esos dos equipos, ¿cierto? Tenían esa falencia de que yo veía que siempre que les centraban, les hacían centros cruzados y que las defensoras estaban corriendo hacia su arco, mirando para atrás el balón, para dónde iba a llegar, sufrían mucho y eso le pasaba a los dos equipos.
Bueno, para mí, a mí me da la sensación de como que, ¿será que porque bueno, igual los equipos están en formación. Bueno, yo vi que la América tenía mujeres, bueno, niñas de 17 años, ¿no? Que todavía son niños, ¿no? Algo que todavía necesita trabajar este tipo de formación técnica. Entonces, no sé si... Bueno, además estamos hablando lo estábamos mencionando, que un fútbol que no está todavía bien profesionalizado y uno compara con el fútbol ya Ujú. de tanta tradición como el masculino, que además entrenan con mejores condiciones, ¿cierto? Con más tecnología y después uno ve el partido femenino y quiere compararlo como con un partido masculino. Yo, Sí, le quería decir algo, Esteban. Sí. sí, mira, lo que pasa es que yo creo que ahí diste con algo clave y tiene que ver con el nivel de desarrollo. Yo primero tengo que aceptar, yo no vi más de 2 partidos y ciertas jugadas que busqué en internet sobre el torneo. Y pues, a ver, hay cosas que uno se puede imaginar que por diferencias físicas van a ser diferentes en partidos femeninos y masculinos. Eso es normal, eso no quiere decir que sea malo, eso es diferente, simplemente. Seguramente con el tiempo eso lo van a trabajar más, no sé si las defensas, por ejemplo, les enseñen eso que tanto está reclamando Yonda para que aprendan a ubicarse más en el área cuando haya un tiro libre, para que salten un poco mejor. O sea, ellas se van a empezar a especializar y se van a volver atletas de ese deporte, así como lo hacen los hombres en este momento. Pueden cambiar su dieta, pueden ganar masa muscular, volverse más, pues, yo qué sé. Yo qué pensaba cuando veía este fútbol, a mí me parecía que era un fútbol un poco lento a comparación de lo que uno está acostumbrado a ver en fútbol masculino. Pero cuando yo estaba pensando eso, me dije yo, pero bueno, pues esto para mí es como ver un partido de fútbol de principios de los 90 o incluso si se quiere de los años 80. Esto es un fútbol que estamos viendo algo que está en plena evolución, es algo a lo que apenas están Pero si trabajando le en muchas pareció eso, partes, entonces está muy desarrollado, porque si dice que pero comparado con los 90 el fútbol masculino que empezó hace más de 100 años. sí, pero es que a eso voy, mire, es muy interesante ver que un fútbol que prácticamente le ha tocado desarrollarse con las uñas, hablando en Latinoamérica, porque en países del hemisferio norte a esto se le mete algo más de dinero y aún así hay falencias. Usted mencionaba el asunto de la tecnología, entonces, por ejemplo, yo no sé cómo llama esta tecnología que le ponen con los jugadores profesionales masculinos, que es como Brasier. que, eso, es como un top que eso trae como un chip y que eso mide sí, sí, pues esa Sí, vuelta. sí. Me Osorio imagino llevó que eso nacional, que les miden todo. eso, ¿Cuántas veces van que al baño? eh, los equipos femeninos no faltará el que lo tenga, pero eso debe ser muy, muy raro porque es que les falta es financiación. Entonces yo creo que es un fútbol que estamos viendo cómo va creciendo a medida que se va desarrollando. Es diferente, Además, es estamos curioso, viendo, pues, y es en Sudamérica, también hay sí, Champions League femenina. No sé cómo claro, será ahí la tecnología que tienen estos equipos, con lo que acaba de decir John, la inversión que van a hacer con la televisión. Pero sí, bueno, sí, Bueno, me y iba a sin día decir está, en sin algo. día está que se España, hable. Sí. bueno, solo quiero un comentario para que Cindy hable. En España, este año también hicieron la liga femenina totalmente profesional, ya no es semiprofesional. Bueno. Sí, Bueno, ahí juegan varias colombianas. En Atlético de Madrid sí. hay una colombiana, en Sevilla hay dos. No recuerdo los nombres, pero juegan varias allá. Cindy, No, lo que ¿cómo pasa es ves el que a mí me nivel? gusta mucho, era súper interesante también escucharlos porque esa es una de las percepciones más comunes, ¿cierto? De cómo se analiza una final o, por ejemplo, cómo han analizado los mundiales femeninos de fútbol, porque hay esa percepción o esos estereotipos frente a cómo debe ser el desarrollo de los equipos femeninos y pues yo creo que lo que ustedes han dicho resume muchas de las lecturas por las cuales los dirigentes y las personas que están en la dirección de la Comebol, de la DIMAYOR, de la FIFA, no ven precisamente en el fútbol femenino un camino para una profesionalización de este deporte, porque realmente lo que hacen es unos marcos comparativos de que las mujeres no tienen la misma fuerza o que las mujeres no desarrollan la misma técnica y realmente lo que se mira es que no se puede comparar bajo la misma lupa los Es dos procesos que se diferente. están desarrollando. Inclusive si ustedes se ponen a ver la estatura de Natalia Giraldo, la portera del América de Cali, ¿cuánto mide? Mide 1,67. Y si Bueno, pero el ustedes primer miran, gol no fue un tema de estatura.
Pero yo lo voy a decir Vamos a por criticar algo. también. No, pero lo voy a decir es por algo, y es porque se piensa entonces en comparación con la estatura que tienen los arqueros, que realmente eso responde a que hay unos arqueotipos o un desarrollo de las mujeres latinoamericanas que no están muy genéticamente Pero sí, desarrolladas para... Pero voy a Bajitas. desarrollar mi idea no, y ya pero ustedes quería, empiezan a... bueno. Es en defensa de las bajitas, o sea, dígale pues, hágale sin... No, pero es que yo quería hablar algo sobre eso porque yo escuché un comentario que de hecho me parece muy interesante, y es que el fútbol, bueno, el desarrollo del fútbol femenino parece que está todavía muy, bueno, por lo menos en Latinoamérica, muy conservador, y la gente parece que quisiera, bueno, que siguiera el desarrollo del fútbol masculino. Pero, por ejemplo, yo escuché que había discusiones hablando sobre eso, de la estatura de las jugadoras. Entonces, había un tipo que decía, bueno, es que deberíamos hacer lo que se ha hecho en algunos momentos en el fútbol también, buscar, por ejemplo, en este caso coyuntural de las arqueras, buscar las arqueras en otros deportes. Por ejemplo, Farid Mondragón al principio no era futbolista, él jugaba voleibol. Entonces decían, ¿por qué no buscar las arqueras de los equipos en las ligas de voleibol o en las ligas de baloncesto y traerlas para el fútbol? Porque tal vez es más seductor actualmente jugar esos otros deportes, ¿no? Si uno es bueno en Pero, voleibol puede ganar más dinero, no sé, tener por ejemplo, una las solución condiciones para laborales. esa falta de estatura o esa falta de biotipo, como llaman en el fútbol, de las arqueras, ir a buscar en otros deportes que sí tienen esa estatura y seducirlas para traerlas a este Sí, pues deporte. todo ese parte del desarrollo que no hay una experiencia todavía desarrollada con el fútbol femenino. Ahora sí, sí. Pero también, pues no solamente eso, por eso yo decía la influencia de la tecnología con la que se entrena actualmente, porque también eso depende mucho es de cuánto puede saltar o cuánto puede volar, en el caso del portero o la portera, porque también hay en el masculino hay porteros Sí. bajitos, no sé, El Frono Conejo Velázquez, Pérez. Superman, Yo quiero mencionar Jorge algo. Campos medía como unos 50. Sí, sí. Yo quiero mencionar algo, es para quedar Unos claro. O sea, 50. sí, Jorge es que Campos, hay... Unos 50. ya le voy a decir, y era un tipo rarísimo, jugaba un El de tiempo de México. arquero y el otro de delantero. Ese no era el de la Sí, sí, de selección México. mexicana. De Ajá, México, sí. sí. Entonces, mira, a ver, para hacer una aclaración, ya que empezamos con el tema de las diferencias de los físicos. Ojo, 1,70. Es que Ah, unos 50, Pero yo sí. y se vestía así. sí, sí. Cuando los arqueros les dejaban usar cualquier uniforme, ¿no? Vamos a dejar Sino que un link con la vestimenta de Jorge Campos de Jorge Campos, que él tenía una razón muy importante para hacer eso, pero bueno, para que se inspiren este próximo verano. Pero es un tema miren, cuando, interesante, ¿no? Los uniformes de los sí, equipos, de los arqueros antes, que los dejaban ponerse uy, cualquier cosa. entonces vamos a hablar de moda en el fútbol, parce, súper bien. Ay, sería genial los uniformes. No, Bueno, es una muy buena idea para otro programa. Esteban, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, miren, ya que empezamos con el tema de las diferencias físicas, ojo, yo quiero quedar como claro con algo, no quiero decir que en algún momento que entonces porque en el fútbol masculino pueda haber más fuerza, pues porque hay manes muy grandes o no sé, pues levantan pesas y eso, entonces que haya ser mejor, no, es que uno no puede pretender encontrar lo mismo. Empezamos con el ejemplo de las alturas, pero o sea, con técnica e idea de juego, las mujeres hacen lo mismo que los hombres. Ya con el tiempo en que vayan desarrollando estrategias, y sea que hacen, como dice Yonda, traer jugadoras, perdón, de otros deportes o yo qué sé. Pero esas diferencias van a estar ahí, son igual que con los hombres. Entonces uno ve una selección de Suecia, por ejemplo, y tiene esas jugadoras altísimas. Uno ve una selección de Corea, que es una de las potencias a nivel de fútbol femenino, y son jugadoras delgadas, menuditas, muy rápidas. Entonces esas mismas diferencias de latitudes o de fenotipo, digámosles, y me puedo estar equivocando con la palabra, también se van a hacer evidentes en ese fútbol. Lo importante es darle la oportunidad a que este se desarrolle y verlo Es que como no hay la sin esa misma gente presión. disponible, porque también lo que decía Yonda, ¿cómo se va a seducir una persona? No, venga a jugar fútbol femenino, que se va a ganar Sí, 600.000 al mes no, las durante mujeres 10 sacan. años y después ya no tiene ninguna profesión. O sea, Por ejemplo, acá, no sé, jugadoras de voleibol pueden competir para ir a Sí, a a los unos Juegos Olímpicos, la Liga Olímpicos. Mundial, sí. Sí, sí, es como, y en sí, fútbol ni siquiera hay liga para competir, pues. A como propósito de eso, decirle, Cindy, ¿qué pasa con con la campeona el equipo campeón de la Copa Libertadores? Hay una especie de mundial de clubes intercontinental, porque Sí, eso también hay acabó Champions League, ¿sí? una intercontinental, existe. Intercontinental, como en el pasado en el masculino, de Europa contra América, Sudamérica.
No, pero saben que yo no había visto eso. Que Sí, yo, pero yo leí la noticia. Bueno, esto es raro, corchamos a Cindy en fútbol femenino. yo también estoy aprendiendo como el fútbol femenino. Yo leí la Yolanda. noticia. Pero yo no había visto. La Conmebol y la UEFA firmaron un acuerdo para que el campeón de Sudamérica se enfrentara al campeón de la UEFA femenino en una especie de intercontinental. Wow. ¿Y hace cuánto lo firmaron? Eso es de este año. Ah, con razón. Sí, porque no estaba en el radar ni cuando el Huila quedó campeón, nada. No Sí, quedaban eso es campeones. ¿Y cómo es? ¿Es un solo partido o ida y vuelta como eran las primeras intercontinentales? No, no sé, creo que va a ser un solo partido. Bueno, lo que decía la noticia era que se había firmado un acuerdo entre la UEFA y la Conmebol para disputar una intercontinental entre los dos campeones de las ligas. Acabo de consultar y Sí. tienes razón, Yonda va a ser entre el Olympique y Ferroviaria. O el Olympique. Yo creo, O el Olympique. creo que es el de Marsella. Espere. Ah, no, el Olympique de Lyon. El Lyon, es Lyon, eso. Eso, El actual de Lyon. campeón de la Champions femenina. Cindy, Ese ¿qué es hace? Sí, perdón. No, que ese es el equipo más fuerte actualmente, no, en fútbol femenino, el Lyon, a nivel mundial de clubes. Bueno, tendremos la respuesta para el próximo episodio. Pues le pregunto. Sí, yo estoy diciendo. Bueno, es Que que no los hagan oyentes no nos ven, no ven cómo usted mueve la cabeza afirmando, tiene Sí. que decir. Sí, bueno, hay que decir. No, igual Cindy está enfocada en América. Cindy, ¿qué hace Brasil para tener tantos campeones de Copa Libertadores? ¿Qué hacen en Brasil para tener un fútbol femenino tan fuerte? Es que primero que tengo que hacer una corrección porque ustedes no me la han hecho. Sí. Y ustedes no, si ustedes vieron la final de la Copa Libertadores, o ustedes saben la ficha técnica del equipo de América de Cali. ¿Quiénes son las jugadoras del América? Yo sé una, Catalina Usman. Todos No, sabemos. pero es mi Catalina porque es favorita. la más famosa. Qué vieja más No, tesa, pero parce. ella Uf. porque Yo es sé que muy había buena. una de- Pero ¿Qué? es que América tiene dos arqueras. Una fue la que se convirtió en la figura durante la Copa Libertadores Femenina, que se llama... Liliana, no. Natalia. No, pero ustedes sí Daniela. son. Yo les conté en el episodio anterior la que me que era- invitaron, la que quién era era Smart. Catherine Tapia. ¿Quién era? Hay dos, Natalia Giraldo y Catherine Tapia. Y Catherine Tapia fue la que se convirtió en figura porque fue la que atajó los penaltis en la semifinal. Y era la que fue agente del SMAT. Ustedes no me ponen cuidado. Y yo dije Natalia sea que Giraldo ella y no jugó la ninguno me final. corrigió. Ella no jugó la final. Sí, ella la jugó. Catherine Tapia. Sí. Pero entonces ella sí era ella fue SMAD. Sí, esa era. Sí, ella fue la SMAT. Sí. Sí. Hay Bueno. vida después de la Que tiene SMAD, una señores historia de vida agentes, muy por favor. interesante. Ah, Entonces, Cindy, espera, vamos a iniciar un poco. Cindy, ¿por qué Brasil tiene ese nivel tan alto? pues porque primero que todo, pues allá desayuna en pelota, almuerzo en pelota. La gente juega de manera muy natural al fútbol y porque también creo que es una sociedad que se ha construido con base en grandes transformaciones culturales, pues no hay que olvidar que allá se han gestado grandes procesos de transformación política y social, la teología de la liberación, los grandes movimientos también progresistas de América Latina que tienen una puntada allá. Y bueno, muchos dirán, pero eso no tiene nada que ver con la política. Por supuesto que tiene que ver con la política porque es la forma también bajo la cual las sociedades asientan, digamos, las bases culturales. Entonces, es una sociedad mucho más abierta, aunque con grandes episodios también de violencia institucional, las dictaduras que vivieron, pero creo que es parte del ADN de los brasileños y las brasileñas jugar cualquier tipo de deporte, no solo el fútbol, también el vóley playa. Es una sociedad muy deportista y que tiene una percepción diferente frente a la participación de las mujeres en lo público, pues porque aquí también algo bien importante es que muchas de las mujeres que quieren jugar al fútbol en nuestro país son muy marcadas y muy estigmatizadas, con muchos epítetos e incluso siempre se hacen pues como alusión muy horrible a si una mujer quiere ser futbolista en nuestro país. Entonces no, pues hay que ver la historia de Brasil, hay que mirar también, cierto que en el episodio pasado hablamos de Sócrates, o no fue con ustedes, de la escuela de Sócrates. No, Bueno, pero pues, curiosamente nosotros curiosamente. hablamos de Sócrates. En el episodio pasado estuvimos recomendando series y documentales sobre fútbol y recomendamos Democracia en Blanco y Negro. Sí, sobre la democracia corintiana. Sí, Y es además una historia muy interesante. sí, Yolanda.
No, que también me parecía, para como, no sé si, para seguir comentando eso de Brasil, me parece también que a veces es como una cuestión de extensión, ¿no? Bueno, Brasil es un país inmenso, es un gigante, hay mucha gente allá, bueno, las dinámicas sociales son muy diferentes a un país de más de 100 millones de personas, a uno de 40 millones de personas o 50 millones como Colombia, bueno, las dinámicas son muy diferentes. Allá hay más cabida para practicar el deporte, bueno, porque hay mucha más gente también, ¿no? Y bueno, a los brasileños acá en Portugal, no sé si les gusta ese estereotipo del brasileño futbolista, pero es verdad que, bueno, por ser más grande es una sociedad que se practica más muchas cosas, bueno, en general. Y yo creo que allá pasa mucho eso de, no sé si llamarlo de deportividad. Bueno, todo el mundo hace muchas cosas y creo que pasa eso de, bueno, están practicando deporte y en algún momento se ve como un muy buen deportista y lo llaman para que haga parte de algo en el que puede aprovechar su atletidad, o no sé cómo se dice, atleticismo, o su capacidad física para generar dinero. Yo creo que así eso es lo que hacen los países grandes o que tienen desarrollos deportivos, como que están pendientes de todas las personas que practican algo y ya las cooptan para una actividad diferente que en la que pueden generar dinero, como en Brasil es el caso del fútbol. Porque hay mucha gente practicando deporte, cualquier cosa, y bueno, el fútbol es lo que más genera dinero y van llamando personas para seduciéndolas, como decíamos ahora, para el fútbol y bueno, tienen en consecuencia una liga, bueno, un equipo femenino dominante en Sudamérica de No sé, mujeres. Yolanda, creo que yo me quedo con el argumento de Cindy, porque Uruguay lo desmiente. Uruguay es un país con muy pocos habitantes y tiene un montón de futbolistas. Además, lo mismo que estabas diciendo, en Brasil, por eso mismo de que hay más deportes para jugar, en otros deportes se gana más dinero que en el fútbol. De hecho, Brasil es una potencia en voleibol y Sí, en atletismo. O sea, yo creo que son más las razones que estaba mencionando Cindy. ¿Quieren comentar algo para ir cerrando? Ah, ¿Cómo yo ven quiero el decir algo. futuro? Sí. Es que yo, o sea, realmente no conocía al Olympic, pero es que miren esto, pues ese equipo está fundado desde 1970. O sea, si uno hace un comparativo, hay un proceso muy largo, hay un proceso también constante y hay un proceso pues en el que hay voluntad para apoyar ese escenario en el cual se desarrolle como todo un engranaje realmente serio y con todas las posibilidades de brindarle a las jugadoras una carrera profesional de verdad. En el 70, curiosamente después de mayo del 68. Bueno, ¿cómo ves, Cindy, el futuro del fútbol femenino en Colombia? Malo y perverso, porque que ahí sale toda la indignación que exteriorizó Vanessa Córdoba cuando termina la final de la Copa Libertadores entre América y Ferroviaria, y ella puso un tweet que a mí me parece muy genial y que fue además muy polémico, pero que también permite empezar a despojar en ese debate en la opinión pública todas las aristas y toda la hipocresía también de la Di Mayor, que dice una cosa pero hace otra. Entonces, Vanessa Córdoba, y yo lo quiero leer porque me parece súper importante, si ganar títulos internacionales y tener buen desempeño en estos torneos fuera el requisito necesario para poder tener liga profesional digna, en estos momentos no existiría el fútbol masculino en Colombia. O sea, ahí lo resume perfectamente. No hay voluntad política de la DIMAYOR para que realmente se profesionalice el fútbol femenino en Colombia, pero además porque va de la mano con lo que están haciendo muchos directivos de los clubes en nuestro país, y es que se sigue viendo amenazada pues precisamente la continuidad, pues uno de la liga profesional femenina, pues porque además es muy paradójico que entonces en vez de avanzar y tener como todas las garantías para que se desarrolle adecuadamente en nuestro país, pues pasamos de tener dos ligas como en años, 2 ligas al año, como pasa en el fútbol masculino, perdón, a tener una única liga femenina, y que eso es lo más indignante, que la DIMAYOR salía a decir que se va a jugar en 2 meses, pues
Hágame el Bien, favor. Me gustaría además ver cuál fue el rating de esa final de Copa Libertadores, porque, o sea, yo sentí como con la gente con la que hablo de fútbol, mis fuentes y mis amigos, que había mucho interés por esta final, hasta más que por partidos de esos días de masculinos del torneo colombiano. Sí, ese fin de semana se movió mucho. Yo recuerdo que estaba escuchando programas de radio y se movió mucho, Hablaban mucho de incluso la eso. semifinal, incluso la semifinal contra el Corinthians. Se transmitió en RCN Radio, en Caracol Radio. John es aquí el que escucha más los programas deportivos colombianos. Sí, sí, Estaban hablando del tema. sí, O sea, la no solo escena como mencionándolo, radial. pero debatían sobre el En tema. Blue también. No, es que la escena radial se movió ese fin de semana, se movió, bueno, de esos 2 fines de semana, se movió en torno a ese tema. Se transmitieron los partidos, se comentaron, se debatió sobre eso, sí. Y además de eso, bueno, ya que estamos hablando, quería preguntarle también a Cindy cómo ve de cara al Mundial del 2023, cómo ve las posibilidades de selección Colombia de clasificar. Esta semana salió, bueno, se confirmaron cuáles van a ser las ciudades en que se va a jugar. Ya se sabía que se iba a jugar en en Australia y en Nueva Zelanda. Ahora se confirmaron, esta semana se confirmó las ciudades sedes, cuáles van a ser las ciudades que van a recibir a los equipos. Es información de Diego Rueda. Bueno, y se comentó un poco bueno, eso revivió otra vez un poco cómo es que se clasifican los equipos a ese mundial que va a ser de 32 equipos. Y no sé cómo ven las posibilidades para Colombia, que en Sudamérica se tiene 3,5 cupos. 3 cupos. Pues yo lo vuelvo a decir, si bien el fútbol femenino en Colombia ha avanzado por la misma voluntad de las jugadoras, por insistir en esta lucha, y pues lo que ha pasado en los últimos años con lo del Huila y ahora con lo del América de Cali, marcan como hitos importantes, sí vale preguntarse también, como lo hacía yo, ¿cómo es que se dice? Jorderly. ¿Sí? No, la jugadora, Jorledis Jorledis Rincón. Ella decía, bueno, y pues de cara a construir nuevamente una selección, un proceso de jugadoras, tener una base para ir a participar en un suramericano y luego en un mundial, eso amerita también la voluntad, pues de que no las manden con uniformes usados, que no las manden en pésimas condiciones, pero muchas se preguntaban, pues si el panorama de la Liga Femenina de Fútbol en Colombia es que solo va a haber un torneo al año de 2 meses en el que ni siquiera hay garantía de que todos los clubes presenten su equipo, en el que se puede estar jugando una liga femenina en nuestro país con 6 o 7 u 8 máximo equipos inscritos. ¿Cuál va a ser también el futuro de la selección Colombia? Entonces se vuelven como antes del 2014, antes del 2016, que es realmente cuando se construye la liga femenina en nuestro país, y es para hacer un panorama, bueno, ¿dónde están las jugadoras colombianas haciendo su vida laboral como jugadoras profesionales? ¿Cuántas realmente tienen el nivel para ir a disputar un suramericano en las condiciones que lo hicieron las superpoderosas? ¿Y cuál es también el nivel de apoyo de esta DIMAYOR para realmente hacer que el proceso tenga todas las garantías y pueda desarrollarse de manera exitosa? Porque es que recuerden todo lo que se destapó cuando las chicas, pues cuando las mujeres de la selección femenina de nuestro país salieron a decir y a denunciar todos los atropellos que le estaban cometiendo. Pero también es el reflejo de dónde están nuestras jugadoras, dónde están haciendo su labor. Your Ladies está en Italia, otras están en España, otras están en Estados Unidos, y las que quedan aquí, pues, ¿bajo qué condiciones están? Entonces, realmente muy indignante también preguntarse solo por el mundial, pero no preguntarse por el proceso de cómo se está construyendo realmente las garantías para que las jugadoras de nuestro país puedan desarrollar una profesión digna y con todas las condiciones laborales, porque el futuro, y es también lo que más se preocupa, es, bueno, ¿qué queda con las niñas que están en los clubes, en los barrios, en la escuela del pueblo, también con la ilusión de pertenecer a un club de manera profesional? Bueno, antes de que Esteban haga su última intervención, me quedé pensando en el trino, que para existir hay que haber ganado, si acaso para existir hay que ganar títulos internacionales. No existirían equipos como el Medellín, ¿cierto? La Liga Colombiana sería de Nacional y Once Caldas. Y Esteban. Santa Fe.
Miren, es más que claro que para poder avanzar en este proceso se necesita apoyo y realmente es de voluntad, porque no se puede aceptar que a las jugadoras se les diga que es que no hay plata, que es que no es redituable, que es que tienen que entender. Esto, si lo ponemos en plenos términos financieros, esto va a dar plata en la medida en que se le meta plata. Esto necesita apoyo, esto no necesita excusas. Y sobre todo en un país en el que aquí Colombia ha dado más que pruebas de que hay potencial para sacar a esas jugadoras y ponerlas a nivel internacional. Entonces se necesita trabajo con eso. No solamente basta con que Martuchis diga que es que van a apoyar a las niñas, entre comillas, ¿cierto? Y van a apoyar una liga. Esto es de meterse la mano al drill y implica también un cambio cultural, es de apoyar, es de ver los partidos. Es algo que a mí también me cae porque yo en realidad no veo suficiente fútbol femenino, yo Pero no es que eso veo no fútbol es, yo, femenino. yo no estoy de acuerdo, me quiero separar porque no es de apoyar viendo los partidos, es que si hay desarrollo, inevitablemente los partidos van a ser más entretenidos, como Bueno, pasó con sí, esta Copa Libertadores. Ahí me quiero separar porque no creo que el objetivo que sea porque genere plata, yo creo que tiene que lo ser una que política de Estado. lo Es como se puse, yo invierte lo puse en tanto en la esos, guerra, sí, sí, o sea, pero yo lo puse en esos términos, pero es como para hacerme entender. no, es igual, yo, Pero yo me sí, o quiero sea, separar, o sea, yo entiendo, pero me quiero ay, separar. bueno, sí, sepárese, eso está muy bien. Y sí, la otra cosa es solamente una pequeña corrección, no es Yorledi, es Yoreli, Yoreli, Lloreli, Lloreli. Yoreli. Ya, Que sí, yo además está vetada de la selección en estos momentos. sí, Hay señor. varias que siguen vetadas después de denunciar los atropellos. Bueno, Cindy, eh, gracias por acompañarnos. ¿Quieres decir algo más? ¿Cómo te Nada, yo sentiste en quiero esta segunda visita? que aprendí sobre fútbol femenino gracias a Yonda y sus datos históricos y actuales, pero que también es muy importante algo que resaltar, y es que eso no es un capricho de las feministas el asunto del fútbol femenino, porque muchas veces también se quiere reducir a que son asuntos que viene metiendo el feminismo como una manera de, digamos, romper la armonía de la sociedad. Y yo quiero ahí terminar con algo, y es que, por ejemplo, el 23 de marzo se celebró o se conmemoró el primer partido oficial del fútbol femenino en el mundo, y que se hizo por allá, si la memoria no me falla, en 1895 en Londres. Y cuentan las crónicas de ese encuentro que asistieron como más de 10.000 personas. Entonces es un asunto que también tiene, digamos, un inicio en el camino que las mujeres hemos asumido en la reivindicación y la lucha por la equidad y la igualdad en las sociedades, y que también nos corresponde empezar a discutir sobre los estereotipos de género y sobre todos los elementos que recaen para decir qué podemos hacer o qué no podemos hacer las mujeres, porque ahí realmente también lo que vamos a ver es una profunda misoginia y un machismo que todavía hoy en día le cuesta a muchos hombres y también a mujeres discutir frente a este asunto del fútbol femenino, que también debe como que hacerse unos espacios de análisis sobre que el fútbol femenino es también la posibilidad de las mujeres elegir libremente cuál es la profesión que quieren tomar para sus vidas. Entonces el camino está como muy espinudo, una historia además de resistencia de las mujeres precisamente por reconocer que también podemos estar en estos escenarios, pero que con voluntad y con permanecer juntas, unidas, y también hacerle la convocatoria a los hombres, vamos a lograr precisamente las transformaciones que necesitamos. Bueno, gracias Cindy, gracias por acompañarnos, compañeros. Recuerden encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Hasta la próxima.